A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias. En primer lugar, las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video, y en el caso de que sea procedente, a las personas que él le imputa, los llamaremos a declarar. ¿Quiénes son esas personas a las que imputa Emilio Lozoya en la denuncia que presentó hoy ante la Fiscalía General de la República? De acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz, estas personas son el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda y también excoordinador de la campaña presidencial de 2012, Luis Videgaray. Pero como el fiscal informó también que las supuestas acciones fraudulentas incluirían a la planta petroquímica Etileno 21, cabría pensar que la acusación podría alcanzar al expresidente Felipe Calderón. ¿Con qué pruebas se les acusaría y mandaría llamar? Según el fiscal Gertz, con los señalamientos de Lozoya y 4 testigos. Lozoya más 4 testigos, se dice que hay unos recibos y que hay un video. Vamos a tener la información y a tratar de comprender de qué se trata esta acusación que Emilio Lozoya hizo hoy. Pero antes, buenas noches. Hoy otra vez un día durísimo en cuanto a mexicanos muertos por coronavirus. Hoy murieron, o en las últimas 24 horas, 926 personas, 926 mexicanos por coronavirus, lo cual lleva la cifra, el total de muertos en los números oficiales a casi 54,000. Ahí está el número, 53,929. Sería la cifra de un desastre, de una tragedia. Sin embargo, el presidente López Obrador no deja de defender el trabajo que ha hecho al frente del gobierno, la persona a la que él designó para estar a cargo de la estrategia contra el coronavirus, el doctor Hugo López-Gatell. Este hombre, sí, es cliente, sí, en los medios de comunicación, reportajes, pero con todo, ¿sí? Que si va a dormir tranquilo con tantos fallecidos, o sea, cosas de ese tipo. Nuestro tribunal es al mismo tiempo nuestra conciencia. O sea, como estemos en nuestra conciencia, así podemos actuar. Y si consideramos que estamos haciendo bien las cosas, adelante. ¿Consideran que están haciendo bien las cosas? ¿Lo considera el gobierno? Ya vemos las cifras, casi 1,000 mexicanos muertos en las últimas 24 horas. Y bueno, eso fue en la mañana. En la noche el doctor López-Gatell dijo pues, que la muerte es inevitable. Por dolorosas que son las muertes, todas, independientemente del número, hay una parte que no es evitable en términos médicos, porque no hay un tratamiento específico para evitar el daño orgánico, el daño pulmonar, que particularmente en las personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, etcétera, causa el virus SARS-CoV-2 en los pulmones y en otros órganos. Y después de escuchar eso que acaba de decir el doctor López-Gatell, se tiene que hacer la pregunta, ¿y? Sí, hay algunas muertes que son inevitables, todas las muertes son inevitables, y 53,000, casi 54,000 mexicanos, que van a ser 55,000, y que según algunos cálculos pueden llegar a 150,000 en las cifras oficiales. Pero el doctor López-Gatell sigue teniendo no solo el respaldo, sino al parecer el cariño del presidente López Obrador. Vamos a ver los contagios, el número de contagios que se dio a conocer hoy, 6,686 en las últimas 24 horas, más que los de ayer. No se dispara, no crece la curva, tampoco baja, aunque, y aquí sí hay que reconocerlo, hoy el doctor López-Gatell hizo
son los contagiados, 492,000 contagiados. Hoy el doctor López-Gatell, sobre esa cifra que están viendo del lado izquierdo de la pantalla, los acumulados de contagios, dijo algo muy pertinente. El doctor López-Gatell dijo hoy que no sirve ir sumando el número total de casos de coronavirus, porque a diferencia de las enfermedades crónicas como la diabetes, en el caso del coronavirus, el 90% de los enfermos se recuperan en 2 o 3 semanas. En esta ocasión, el doctor López-Gatell tiene razón, y por eso a partir de hoy ya no contaremos el número acumulado de contagios, solo el crecimiento diario. Y tiene toda la razón, porque la mayor parte, el 90% o el 89% de las personas contagiadas en México se han repuesto. Se han repuesto y tiene razón. ¿Qué sentido tiene estar contando así, como contamos nosotros y en muchos otros medios, el total de contagios? Bueno, hoy la nota surgió temprano. El gobierno de Rusia sorprendió con el anuncio de que ya tiene lista la primera vacuna contra el coronavirus. Lo anunció el propio presidente Putin, pero el mundo occidental no le creyó nada. Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Como si se tratara de 1957, Rusia aseguró esta mañana que ganó la carrera mundial en la creación de una vacuna contra el coronavirus. La vacuna lleva el nombre de Sputnik 5, en honor al satélite soviético con el que vencieron a Estados Unidos en la carrera espacial. Pero el mundo recibió la noticia de la vacuna con escepticismo y desconfianza. Well, the point is not to be first with a vaccine. The point is to have a vaccine that is safe and effective for the American people and the people of the world. We need transparent data, and it's got to be phase 3 data that shows that a vaccine is safe and effective. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud aseguró que no se debe acelerar la creación de una vacuna a costa de la seguridad. Really, I can just say that we are in a close contact with the Russian health authorities, and discussions are ongoing with respect to possible WHO pre-qualification of the vaccine. But again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data. La Organización Panamericana de la Salud agregó que no recomendarán ni comprarán las vacunas rusas hasta que la OMS haya revisado la seguridad y calidad de las mismas. Y en Europa tampoco fue bien recibida. Una portavoz del Ministerio de Salud alemán aseguró que no hay información sobre la calidad, eficacia y seguridad de esta vacuna. Pero ¿por qué genera tanta desconfianza Sputnik 5? La vacuna anunciada esta mañana apenas iniciará su fase 3. En esta fase se estudia si el beneficio obtenido es mayor que el riesgo que corre el paciente. También se determina cuántas dosis son necesarias. Y se confirma la seguridad y funcionamiento de las fases anteriores. El Ministerio de Salud ruso informó que ha realizado pruebas en 38 voluntarios, quienes no han presentado efectos secundarios, y están en espera de los resultados de otros 800. Sin embargo, de acuerdo con los protocolos de la OMS, las vacunas solo pueden registrarse después de concluir la fase 3 y deben probarse en miles de voluntarios para descartar efectos secundarios. Así es que no hay que hacerse muchas ilusiones con esta noticia. Por lo pronto, el gobierno ruso informó que dentro de unas semanas va a comenzar pruebas en personal médico y en profesores. En septiembre iniciaría la producción industrial de la vacuna y a partir de enero estaría disponible para toda la población. Tan confiado está el presidente Putin de esa vacuna que dijo esto. Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый. И, повторяю, прошла все необходимые проверки, антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте.
Tan confiado está que vacunó a su hija. Por cierto, en la mañana el canciller Marcelo Ebrard informó que en México se van a llevar a cabo pruebas correspondientes a la fase 3 de 3 posibles vacunas contra el coronavirus, 2 de empresas chinas y la tercera de Estados Unidos. El canciller Ebrard dijo también que están en pláticas con otras 15 empresas para que también hagan pruebas en México, pero pues de los rusos no creyó mucho, tampoco el doctor López-Gatell en la tarde. El doctor López-Gatell dice que de cualquier forma ve muy difícil que antes de que termine el año haya una vacuna contra el coronavirus, sea china, sea estadounidense o sea rusa. En otras cosas, vamos a ver estas imágenes. En la madrugada se volcó un autobús de pasajeros. Esto fue en la carretera México-Toluca, a la altura del municipio de Ocoyoacac. Murieron 15 personas y se reportaban 24 más heridas. El autobús de la empresa Futura iba a Puerto Vallarta, según las investigaciones preliminares. El autobús se habría volcado por ir a exceso de velocidad y porque el pavimento estaba mojado por la lluvia. Esta mañana fue asesinado el señor Luis Miranda Cardoso, expresidente del Poder Judicial del Estado de México. Este señor era padre de Luis Miranda Nava, que es diputado federal del PRI y que fue secretario de Desarrollo Social en el gobierno del presidente Peña Nieto y amigo muy cercano del presidente Peña Nieto. De acuerdo con la Fiscalía de Justicia del Estado de México, lo habrían matado cuando fue muerto, cuando los agresores, no se determinó cuándo, se entraron a robar a su casa en Toluca, donde al lugar llegó su hijo, llegó el diputado Luis Miranda y dijo esto. Hablé con el señor fiscal, hablé con el señor gobernador, hablé con el señor secretario general de gobierno. Pues lo que pido es, nada me pueden devolver a mi padre, pero sí me pueden ayudar a encontrar a esos malditos. Bueno, anoche vimos estas imágenes de una turba que linchó a un hombre. Esto fue en el municipio de Tlacotepec, de Benito Juárez, en Puebla. Lo habían acusado de tratar de secuestrar a un niño. La policía lo detuvo, pero la gente lo sacó de la comandancia para matarlo. Hoy la familia identificó el cuerpo de este hombre. Se llamaba Manrique Tadeo, de 38 años. Era trabajador de la empresa Megacable y tenía una hija de 8 años. Era originario del municipio Ángel Cavada, en Veracruz, pero vivía en Tehuacán, en Puebla. De acuerdo con su familia, el joven Manrique había ido al municipio de Tlacotepec a hacer una instalación de televisión por cable. Ahí dijeron que estaba haciendo quién sabe qué cosas. Lo trataron de linchar, lo rescató la policía, pero luego llegó la turba y lo mató. Imagen Noticias Puebla habló con la señora Ana, la madre de Manrique. Yo lo que quiero es que se haga justicia, que no quede impune esta muerte, porque cuántas muertes no han hecho así, que han matado a gente inocente, porque que son secuestradores, los han matado y son inocentes. Yo quiero justicia, quiero que se haga justicia, nos ayuden a que se esclarezca este crimen que hicieron con mi hijo, una muerte muy despiadada a la que le dieron a esa gente, y que tenga que pagar, que pague. La familia de Manrique fue a reclamar el cuerpo a las instalaciones de la Fiscalía de Puebla. Sus restos van a ser llevados a su pueblo natal, Ángel Cavada, en Veracruz, donde será sepultado. Esta persona estaba ya bajo custodia de la policía. ¿Quién se hace cargo de tener una policía tan débil, incapaz de proteger a una persona que estaba siendo linchada para que la turba no llegue otra vez, lo linche, lo mate? ¿Quién se hace cargo? ¿O son de esos casos que van a quedar en la nada? En otras cosas, pues sigue el pleito entre el expresidente Felipe Calderón y el presidente López Obrador. Temprano el presidente López Obrador dijo esto. Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo, que porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, pues la volvería a saludar y le encuentro a la señora. Ahora ya no de mano porque no puedo. Pero ¿cómo no voy a saludar a una anciana que se liberó al hijo de Guzmán Loera? Pues sí, yo tomé la decisión porque no quise de que perdieran la vida
cientos de personas. Eso lo asumo. Ante esto nada ya dijo el expresidente Calderón. Agentes de la Fiscalía General de la República informaron que detuvieron a un señor de nombre Eleuterio Enrique Pérez Romero. Él fue coordinador de admisión y servicios de la Secretaría de Gobernación, trabajó también en la Policía Federal, es uno de los 19 funcionarios señalados de haber causado un quebranto a las arcas públicas por más de 2,000 millones de pesos en la extinta Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad. Lo detuvieron en las instalaciones de la Guardia Nacional, donde pues estaba trabajando. Recordemos que a los 19 funcionarios y exfuncionarios los acusa la Fiscalía de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como reportamos, como veíamos al inicio del programa, hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, hacia el mediodía, informó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentó una denuncia respecto a su participación en el caso de la constructora Odebrecht y varios casos, cuando menos 2 casos más. En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas 2 personas. Quien después fue presidente, como decía el fiscal, quien después fue presidente se llama Enrique Peña Nieto. Quien fuera su secretario de Hacienda se llama Luis Videgaray. Lozoya, según esto, dice que ellos lo presionaron, que él actuó bajo presión, que lo forzaron, que lo intimidaron, que lo instrumentalizaron, Peña Nieto y Videgaray. Sí, después de que se ratifiquen y se revisen las acusaciones de Lozoya y de otros 4 testigos, y después de que se hagan los análisis periciales, la Fiscalía podría considerar procedente llamar a declarar al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray. Y eso es altamente probable que ocurra, a menos de que las pruebas que ofrezcan Lozoya y los testigos sean muy, muy endebles, lo cual sería un suicidio para Lozoya. Además de Odebrecht, hay un segundo caso. En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y 5 senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. Aquí Lozoya también dice que actuó por órdenes de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. Quedan en reserva los nombres de estos senadores, diputados, un líder o coordinador de un partido político. Pues imaginan la que se ha desatado con esos nombres. Bueno, esto quiere decir que se habría repartido mucho dinero entre senadores, diputados y líderes de partidos para aprobar la reforma más repudiada por el gobierno del presidente López Obrador, la reforma energética 2013-2014. Será muy interesante ver cómo se prueban esos señalamientos o si bastarán acusaciones de palabra o peor, de oídas. El fiscal Gertz hizo también una referencia general a un tercer caso, el de los supuestos hechos fraudulentos en torno de la petroquímica mexicana Etileno 21, en donde los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habrían favorecido a una empresa filial de Odebrecht. Habrá que ver también con qué pruebas se hacen esas acusaciones. Sin mencionar a nadie, esta tarde, desde la cuenta de Twitter del PRI Nacional, se mandó este mensaje: reafirmamos que estamos a favor de la lucha contra la corrupción y de que se sanciona a cualquier funcionario público que haya violado la ley. El PRI de hoy no es ni será tapadera de nadie.
pues ya hablan como hablaba el líder opositor Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el coordinador, así hablan los priistas hoy, por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi, dijo que se deben probar primero los dichos de Emilio Lozoya antes de castigar a alguien y pidió al gobierno, que dice que sería grave perdonarlo cuando ha confesado delitos de corrupción. Vamos a regresar con esto al final del programa porque hay muchas preguntas esta noche sobre el caso Lozoya, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray. Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, eligió a la senadora Kamala Harris como su compañera de fórmula y pues va a ser la candidata de los demócratas a la vicepresidencia de Estados Unidos. Biden hizo el anuncio a través de un mail. Kamala Harris es senadora por California, tiene 55 años, es la primera mujer de raza negra en ser postulada en la fórmula presidencial por alguno de los dos partidos más importantes, el republicano o el demócrata. Tras el anuncio, Kamala Harris tuiteó: Joe Biden puede unificar a los estadounidenses porque ha pasado su vida luchando por nosotros. Como presidente, él va a construir un Estados Unidos a la altura de nuestros ideales. La senadora Kamala Harris, hay que aprendernos el nombre, también le agradeció a Biden la nominación. Las elecciones en Estados Unidos son el 3 de noviembre. Biden y Harris se enfrentarán al presidente Trump y a su vicepresidente, Mike Pence. Por cierto, en la tarde, Trump reaccionó rápido y se fue, como suele hacerlo, a la yugular de Kamala Harris. And I thought she was the meanest, the most horrible, most disrespectful of anybody in the U.S. Senate. She was very disrespectful to Joe Biden, and it's hard to pick somebody that's that disrespectful. I've been watching her for a long time, and I was a little surprised. She was extraordinarily nasty. Extraordinariamente repugnante, y esto fue suave comparado con el spot que dieron a conocer, que dio a conocer la campaña de Trump poco después. Kamala Harris ran for president by rushing to the radical left, embracing Bernie's plan for socialized medicine, calling for trillions in new taxes, attacking Joe Biden for racist policies. Voters rejected Harris. They smartly spotted a phony. But not Joe Biden. He's not that smart. Biden calls himself a transition candidate. He is handing over the reins to Kamala while they jointly embrace the radical left. Slow Joe and phony Kamala. Perfect together. Wrong for America. La farsante o la falsa Kamala. Así vienen las elecciones en Estados Unidos y bueno, no sé qué diría el presidente Donald Trump si llega a ver esta nota que vamos a presentar, porque el presidente Trump ha dicho 50, 60 veces que 27,000 soldados mexicanos, así dice él, se encargan de cuidar las dos fronteras, nuestra frontera sur con Guatemala y la frontera de México con Estados Unidos, para impedir el paso de migrantes. ¿Qué diría si viera estas imágenes, si viera esta historia el presidente Trump? El reportero Humberto Padgett estuvo en la frontera sur, Chiapas y Guatemala, y solo encontró a 2 guardias nacionales atestiguando estas imágenes. Como si no existieran las restricciones migratorias en la frontera entre Guatemala y México, presumidas casi a diario por Donald Trump, y como si no existiera la pandemia de COVID, miles de personas cruzan cada mañana el río Suchiate. Por supuesto, aquí no existe la sana distancia, termómetros infrarrojos, alcohol en gel, ni cuestionarios sobre el estado de salud de los viajeros. ¿Qué piensa usted del coronavirus? ¿Existe o no existe? No hay miles de soldados como cree Trump. Son 2 guardias nacionales con uniformes del ejército mexicano y un agente de migración los que contemplan la escena sin hacer nada. Esta porción de la ribera del Suchiate se conoce como el Coyote y es solo uno de los 9 cruces informales reconocidos por el Instituto Nacional de Migración. Aquí, para salir de México y volver, solo hace falta un billete de 50 pesos.
A 40 kilómetros de este cruce informal, la estación migratoria siglo XXI está casi deshabitada. El edificio fue hasta hace unos meses el punto físico de tensión por el golpe de timón dado por el gobierno mexicano en sus políticas de ingreso y tránsito de extranjeros del sur por el país. Ahora, en vez de tumultos y fugas masivas, se observan a su costado de decenas de casas improvisadas alzadas y ocupadas por africanos y centroamericanos a la espera de resolver su situación. Algunos creen que el mostrar algún síntoma parecido al COVID les ayudará a cruzar más fácil. ¿Ha tenido diarrea, dificultad para respirar? Fíjate que anoche sí me sentía mal, me sentía muy mal. A la entrada de una de esas casas, Manuel de Jesús sí cree en la enfermedad y sabe el riesgo en que se encuentra, pues además del hacinamiento, la diabetes ya ha empezado a roerlo. Existe, papá, existe. ¿Por qué sabe usted que existe? Porque ya fallecieron como 8 familiares míos, hermanos, cuñados, tíos, primos. ¿Y murieron de COVID? De COVID, sí. ¿Y los diagnosticaron? Los diagnosticaron, sí. ¿En dónde los enterraron? En Suchiate. Allá en el mero límite. El mero límite de Suchiate. ¿Están atendiendo a las personas que viven aquí por la estación migratoria? ¿Están viniendo brigadas del gobierno a ver cómo están? No. Acá no. ¿Caravanas de la salud? No, tampoco. ¿Enfermeros? Tampoco. ¿Médicos? Menos. ¿Están solos? Solos. A la pura bendición de Dios. Pues a juzgar por estas imágenes queda claro que los 27,000 soldados mexicanos no están en el Suchiate. Seguramente están en el camino a los Estados Unidos, pero ahí con 50 pesos se va y se viene. Bueno, a partir de esta semana los antros y bares de la Ciudad de México tienen permitido cambiar de giro para convertirse en restaurantes y poder reabrir y ofrecer sus servicios. Así la van llevando. Bueno, es un poco difícil la coctelería antes de las 12, ¿no? No, más en martes, yo qué sé, no estamos muy acostumbrados a eso. Pero a ver, bueno, estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos de guerra y bueno, pues ojalá que a todos nos vaya bien. Los bares y cantinas de la Ciudad de México ya tienen permiso para iniciar operaciones, pero bajo el formato de restaurante. Es decir, con los horarios y protocolos sanitarios que aplican para sus primos hermanos, sí, pero además una cocina que ofrezca alimentos durante toda una jornada, lo que no es común para estas embajadas de la vida nocturna. Cuando haces la conversión a que tienes que tener comida más elaborada, necesitas una infraestructura más compleja. Cocinas mejor preparadas, una carta de alimentos más amplia, proveedores nuevos, medidas de higiene adicionales, pero sobre todo, nuevos hábitos, tanto para quienes trabajan en estos giros como para quienes los visitan. En la vieja cantina La Puerta del Sol, en el popular barrio de Santa Julia, en la Ciudad de México, los parroquianos comienzan a llegar después de 5 meses de ayuno. La sorpresa es que no hay música, no hay servicio en la barra y la botana, que era la comida que iba incluida con los tragos, se acabó. Aquí las botanas son magníficas, ahora ya no se regalaban, ahora tenemos que cobrarlas, que ya es un restaurante, nos pasamos a restaurante ahora. Ya no podemos tener gente platicando, dialogando como siempre, que es la cantina como esencia. El gobierno de la Ciudad de México permitió que esta semana 1,040 bares, cantinas y antros, así como 504 salones de fiestas, abran sus puertas como restaurantes. Y la necesidad los movilizó. Letreros de cartulina, mobiliario nuevo para tener mesas más grandes, desayunos con café y jugo incluidos. Sí, en un bar. Lo que sea, con tal de superar esta crisis que ha puesto a 2,700 negocios de este giro en el país a punto de la quiebra, según la Asociación Nacional que los reúne. Pues somos un barrio de la Ciudad de México. Aguantamos cortes de agua, violencia, corrupción, sismos. A tirarle buena onda, ¿no? Para adelante. Pues qué más decir que desearles mucha suerte. En el segundo día del plantón de los maestros de la CENTE en el Zócalo, los que llegaron ayer, los vimos, ahí siguen.
Es un recorrido y pudimos ver que el campamento creció, que ya hay más casas de campaña, no hay sana distancia. También vimos las mismas prácticas de riesgo de ayer, no todos usan el cubrebocas. Otra vez fueron visitados por una brigada de salud para detectar posibles casos de coronavirus y nuevamente fueron rechazados. Los maestros aseguran que van a seguir ahí por tiempo indefinido, vienen a protestar, a reclamar un asunto de plazas y ahí 2 días, por lo pronto, enfrente del presidente López Obrador y enfrente del doctor López-Gatell. Terminamos coronavirus con las cifras del mundo, número de personas muertas acumuladas, Estados Unidos 164,000, Brasil 103,000 y México 53,000, casi 54. La India sigue avanzando rumbo a los 50,000 personas muertas. En las últimas 24 horas, aquí sí vamos a ver el número de contagios, porque el número de contagios del día determina mucho las actividades. México muy lejos, nada que ver con el número de contagios en Estados Unidos, en Brasil y en la India. Y sin embargo, pese a que la India nos supera 8 veces en número de contagios, pues prácticamente en el número de muertos incluso más alto el de México que el de la India. Estados Unidos y Brasil siguen con más de 1,000 personas muertas por día. En otras cosas, un juez federal admitió a trámite un amparo que promovieron los abogados de Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social. El jueves se cumple 1 año del encarcelamiento de Rosario Robles. Con este amparo busca enfrentar su proceso en libertad. Rosario Robles fue detenida el 13 de agosto y desde entonces está presa en el penal Santa Marta Catitla, acusada de ejercicio indebido de servicio público. Hoy por la mañana conversamos con el empresario, con Carlos Ahumada, luego de que ayer un juez en Argentina negó su extradición a México. Hablamos, explicó su caso y Carlos Ahumada le hizo este llamado al presidente López Obrador y al fiscal Gertz. Lo único que le quiero pedir de manera respetuosa y en carácter de súplica al señor presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y al señor fiscal general de la República, Alejandro Gertz, les pido de favor justicia secas, les pido de favor que revisen mis casos. No pido ningún trato preferencial, no pido ninguna situación especial y, como dice el señor presidente, amor y paz. Carlos Ahumada, con la decisión del juez argentino se cancela la extradición, pero no el proceso en su contra en México por un supuesto fraude fiscal del orden de los 5,000 pesos. 5,000 pesos. A pesar de que el presidente López Obrador ha sido particularmente insistente en decir que no habrá nuevos impuestos, que no se aumentarán los actuales, están empezando a surgir grupos que dicen que debe haber una reforma fiscal que aumente los impuestos. Grupos de iniciativa privada, por ejemplo HR Ratings, dice que no le va a alcanzar al gobierno el dinero, entonces que se tienen que aumentar los impuestos. ¿Y por qué le están dando esas sugerencias al gobierno? Pues porque no han entendido cuál es el plan que le ha funcionado al gobierno. Ya no hay tiempo. ¿Cuándo tienen que presentar la ley de ingresos? El 8 de septiembre, a más tardar. A más tardar el 8 de septiembre. Si no se preparó una reforma fiscal, un aumento de impuestos, no lo sabrá. Pero además, el gobierno no necesita plantearla. La posición del gobierno, el subsecretario de Hacienda, por ejemplo, Gabriel Llorio, y hoy el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijeron que es la eficiencia tributaria. Y si tú ves, por ejemplo, los números del segundo trimestre, el peor de la historia, aumentó la recaudación en términos reales. ¿Qué se han encontrado? Que hay muchos que no están pagando impuestos. Han recuperado de la recaudación 30,000 millones de pesos. Vinieron de estos grandes, aquellos de las cartas y todo ese drama. Y se ha encontrado la Secretaría de Hacienda que si le cobras a todos los que le tienes que cobrar... No necesitas aumentar impuestos. Yo creo que hasta los debería bajar. No viene aumento de impuestos. En la ley de ingresos, que repítenos la fecha, se presenta... va a tardar el 8 de septiembre por ley. El 8 de septiembre está ya, un mes. Pasado mañana. Sí. Por eso ya la discusión se está poniendo intensa en de cómo se van a manejar los ingresos, cómo se va a hacer el paquete fiscal para el año que entra, que es muy complicado, ¿eh? Acuérdate que ya presentaron los precriterios, pero esos precriterios era de... úsense y tírense, era para cumplir el fundamento legal. Y que para el 8 de septiembre
¿Cómo vas a presentar la planeación económica? La cosa es, no habrá nuevos impuestos. No habrá nuevos impuestos, no se van a aumentar los actuales y a los que no pagan impuestos, a los que se la viven buscándole trampas, se les va a hacer cada vez más difícil la vida. Son esos dos mensajes, que paguen impuestos, pero no va a haber impuestos nuevos y no se van a cobrar otros. Déjala ahí, hoy sí estuvo claro y conciso. Ok. Pero... ¡Ah, sí la remato! No, pero falta el corremos el remate. riesgo de que la descomponga. No importa. Remátala, David. Mañana se van a dar a conocer apenas los datos de empleo al mes pasado. Veremos si es cierto que hay la recuperación que dicen con otros datos. Como el supertorneo de fútbol mexicano, Javier. Detenido el balón, Ciro, son partidos difíciles a mitad de semana, ganan los Tigres y el único mexicano que une a todos los mexicanos, hoy nos falló con la caricia, falló un penal Raúl Jiménez. ¿El único mexicano? Que une a todos los mexicanos. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con Javier y con la pregunta, con la palabra de Emilio Lozoya y de 4 testigos, ¿el Estado mexicano va a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray? Volvemos con eso. Hace 4 semanas ya preguntamos si el proceso de Emilio Lozoya sería el juicio del siglo o la farsa del siglo. Lozoya no pisó la cárcel, no tuvo que pagar fianza para defenderse en libertad y ni siquiera tiene que presentarse a firmar en los juzgados de los reclusorios. El fiscal Gertz informó hoy que con los testimonios y pruebas que aporten 4 testigos y el propio Lozoya, podría llamarse a declarar al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Llamarlos a declarar y, en su caso, meterlos a la cárcel el tiempo que duren sus juicios. El fiscal perfiló también que esa podría ser la suerte de senadores, diputados y quizá del expresidente Calderón. ¿Con qué pruebas los van a acusar? Damos por sentado que si las pruebas que presente, que aporte Emilio Lozoya son endebles, pues es el fin para él, sería su suicidio, pues él sigue estando acusado por un delito. Y damos por sentado que la Fiscalía no está comprando por anticipado la verdad de Lozoya y los otros testigos, ni está dando por buenas pruebas que no ha estudiado. Damos como un hecho que este no será un juicio de Estado. Pero hay muchas preguntas esta noche. ¿Qué tanto conoceremos del juicio? ¿Qué tanto conoceremos de las pruebas que se presenten? Entendemos la secrecía de identidad de los testigos, pero también sus pruebas serán secretas. ¿Juicio del siglo o farsa del siglo? ¿Juicio ejemplar o juicio de Estado? Un mes después de la llegada de Lozoya a México, las dudas, las interrogantes son muy, muy grandes. Más grandes que hace 4 semanas. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. ¡Ánimo!